Bienvenido a este video tutorial sobre el módulo de cambio climático del navegador indígena. Este vídeo ofrece una introducción al cambio climático. Este vídeo ofrece una descripción general de qué es el cambio climático, las causas del cambio climático, los impactos del cambio climático y algunas de las principales estrategias para hacer frente al cambio climático. Comenzaremos analizando qué es el cambio climático. El término clima se refiere a las condiciones meteorológicas típicas en una región determinada durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en la temperatura y el clima. Esto puede suceder de forma natural, pero desde el siglo XIX la actividad humana ha sido la causa principal. Este gráfico proporciona una visión general de las temperaturas globales promedio desde 1850. En el lado derecho del gráfico puede ver que, desde 1850, cada una de las últimas 4 décadas ha sido más cálida que cualquier década anterior, con la temperatura promedio actual de la superficie de la Tierra a 1,3 grados Celsius, siendo más cálida que los niveles preindustriales. Las consecuencias del cambio climático ya se están experimentando e incluyen fenómenos meteorológicos extremos, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, derretimiento del hielo polar, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Los científicos coinciden en que debemos limitar el aumento de la temperatura global a no más del 1,5 grados Celsius para evitar los peores impactos del cambio climático. Este objetivo de 1,5 grados centígrados ahora forma parte del marco legal internacional que se ha venido desarrollando con respecto al cambio climático. El Acuerdo de París es un tratado internacional legalmente vinculante cuyo objeto es limitar el calentamiento global a un nivel muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, al tiempo que se realizan esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Este objetivo de temperatura también se menciona en casos judiciales de derechos humanos, como una obligación que los estados deben cumplir. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Tribunal Supremo de Derechos Humanos determinó que los objetivos de mitigación del cambio climático y las medidas de implementación del gobierno suizo eran insuficientes, ya que éste no pudo demostrar que dichas medidas se alinearan con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, las políticas vigentes en todo el mundo indican que aún se espera un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados para finales de este siglo. Esto significa que los impactos del cambio climático seguirán sintiéndose y que queda mucho más por hacer para mitigar estos efectos. Es importante comprender que el cambio climático es solo un tipo de daño que puede ocurrir al medio ambiente natural. A menudo, las personas malinterpretan el cambio climático y asumen que abarca todo daño que ocurre en el medio ambiente natural. Para comprender los desafíos que enfrenta el medio ambiente hoy en día, algunos se refieren a 3 elementos diferentes de la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Este es también el lenguaje que utilizan las Naciones Unidas. Estos 3 conceptos están separados, pero estrechamente vinculados al mismo tiempo. Pueden tener efectos graves en el medio ambiente de diferentes maneras. El cambio climático es solo una parte de esto. La contaminación se refiere a la contaminación del medio ambiente natural, incluidos el aire, el agua dulce, el mar y la tierra. Esto ocurre cuando se liberan sustancias nocivas al medio ambiente, causando daños a los organismos vivos y los ecosistemas. Por ejemplo, las emisiones de los vehículos, el humo de la industria o de los incendios forestales pueden contaminar el aire, o los desechos industriales, los derrames de petróleo o las cenizas de las erupciones volcánicas pueden contaminar las fuentes de agua. La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución
o desaparición de la diversidad biológica. Esto incluye animales, plantas y ecosistemas. Por ejemplo, la sobrepesca puede resultar en una fuerte disminución de las poblaciones de peces. Las especies invasoras pueden conducir a la reducción o extinción de animales nativos. O el calentamiento de las temperaturas del océano da como resultado eventos de blancamiento de corales y puede acabar con grandes dimensiones de coral. Los problemas de contaminación y pérdida de biodiversidad pueden ser causados o exacerbados por el cambio climático, pero no necesariamente están directamente relacionados con el cambio climático. Por lo tanto, hay casos de daños ambientales graves que pueden ocurrir naturalmente o ser causados por humanos, pero no son impactos del cambio climático. Si bien los problemas ambientales, como la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son importantes, este módulo de encuesta solo recopila datos sobre temas directamente relacionados con el cambio climático, y no en todas las formas de un daño ambiental. Ahora veremos qué causa el cambio climático. Desde el año 1800, actividades humanas como la quema de carbón, petróleo y gas han sido la principal causa del cambio climático. La quema de combustibles fósiles libera gases de efecto invernadero que atrapan el calor y calientan la Tierra. Los principales gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados utilizados para refrigeración y aire acondicionado. Como puede verse en este diagrama, estos gases actúan como una manta alrededor de la Tierra. Dejan entrar la luz del Sol, pero evitan que parte del calor se escape. Es por eso que se les llama gases de efecto invernadero, ya que el proceso es similar al funcionamiento de un invernadero de jardín. Como puede observarse en el lado izquierdo del diagrama, este es un proceso natural que mantiene la Tierra lo suficientemente caliente como para albergar vida. Sin embargo, en el lado derecho del diagrama se puede ver que, debido a la actividad humana, hay una mayor concentración de gases de efecto invernadero, lo que significa que se escapa menos calor. Esto provoca un calentamiento del planeta que no es natural y conduce al cambio climático. Las principales fuentes de los gases procedentes de la actividad humana son energía, de la quema de carbón o petróleo, industria, transporte de personas, bienes y servicios que utilizan combustibles fósiles, edificios, agricultura, la producción industrial de carne o ganadería es una gran fuente emisora, y uso de la tierra. Este gráfico muestra que hay muchas actividades diferentes que conducen a emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a nivel mundial, el sector energético es, con diferencia, el mayor emisor de gases de efecto invernadero. En este sector se incluyen actividades como la quema de carbón, petróleo y gas natural, o combustibles fósiles, para generar electricidad, calefacción y transporte. Ahora vamos a ver los impactos del cambio climático. Esto es importante ya que a veces puede resultar difícil diferenciar si un impacto en el medio ambiente es causado por el cambio climático o por otra causa. Si bien los impactos de otros daños ambientales son importantes, para el módulo de cambio climático del navegador indígena solo se considerarán los impactos del cambio climático. El cambio climático tiene consecuencias para la naturaleza y las personas. Los fenómenos meteorológicos extremos inducidos por el cambio climático y el aumento de los niveles de dióxido de carbono cambian el mundo que nos rodea. Esto ocasiona cambios en la flora, vegetación y plantas, cambios en la fauna, vida animal, como las poblaciones de peces, y cambio en los ecosistemas terrestres y marinos. Esto también afecta a las personas, la industria y las economías. Otros impactos incluyen clima extremo, que incluye fuertes lluvias o inundaciones, sequías o escasez de agua,
oras de calor, tormentas extremas y un aumento de las condiciones favorables para incendios forestales. El derretimiento de los glaciares y el hielo provoca un aumento del nivel del agua o del mar, lo que provoca inundaciones en las costas y otras zonas inferiores. Más dióxido de carbono, que aumenta la acidez de los océanos, dañando la vida marina. Estos impactos tienen además otros efectos para la naturaleza y las personas. Por ejemplo, el aumento de la incidencia de enfermedades y afecciones relacionadas con el calor, problemas de salud mental o la pérdida de biodiversidad y la disminución de la producción de alimentos. Como se mencionó antes, el cambio climático está estrechamente ligado con otros tipos de daños ambientales, tales como la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Esto puede significar que puede ser difícil distinguir entre algo que ha sido causado o agravado por el cambio climático y un fenómeno natural o algo provocado por otro tipo de daño ambiental. A veces, no hay suficiente información para estar seguros de si algo es causado por el cambio climático o no. Por ejemplo, un fenómeno natural como una erupción volcánica puede provocar flujos de lava y depósitos de ceniza. Esto puede destruir bosques, ríos y hábitats, causando un daño ambiental significativo. Sin embargo, no es un impacto del cambio climático. Un ejemplo de otro tipo de daño ambiental puede ser la liberación de sustancias tóxicas en las fuentes de agua usadas por una comunidad indígena. A pesar de que esto es un daño ambiental severo y afecta a los derechos de las personas, no es un impacto del cambio climático. En algunas zonas, los periodos de clima extremo, la sequía o la escasez de alimentos pueden ser el resultado de la progresión natural de las estaciones. Por ejemplo, las temporadas de ciclones o los incendios forestales regenerativos. Esto puede significar que, si bien pueden tener impactos negativos en el medio ambiente, las personas o la industria, no el resultado del cambio climático únicamente. Sin embargo, estos fenómenos naturales se ven frecuentemente exacerbados y agravados por el cambio climático, lo que aumenta significativamente el daño que causan. Por tanto, estos datos pueden ser relevantes para el módulo de cambio climático del navegador indígena. En el módulo de cambio climático de navegador indígena, es posible que las personas encargadas de recopilar los datos deban decidir por sí mismas si algo es probable que tenga un impacto del cambio climático y qué información resulta pertinente incluir o no. Si está recopilando datos en su comunidad y observa cambios en los patrones climáticos estacionales, así como en la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos, es probable que esto sea atribuible al cambio climático. Al comprender el cambio climático, es importante entender también las formas en que las personas están gestionando y abordando el cambio climático y sus impactos. Hay dos estrategias principales para hacer frente al cambio climático: mitigación y adaptación. Ambas estrategias son importantes. La mitigación implica reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar los daños adicionales del cambio climático. Por ejemplo, reduciendo o deteniendo el uso de combustibles fósiles y haciendo la transición a energías renovables. La adaptación abarca las actividades que fortalecen la resiliencia contra los impactos actuales o esperados del cambio climático, para reducir y prevenir sus daños. Por ejemplo, desarrollar planes comunitarios de respuesta a emergencias y construir infraestructura que pueda resistir eventos climáticos extremos. Es importante que todos los países consideren tanto las estrategias de mitigación como las de adaptación. Sin embargo, las estrategias de mitigación son particularmente relevantes para los países que son históricamente o actualmente responsables de emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Por ejemplo,
los llamados países desarrollados. Además, las estrategias de adaptación son particularmente urgentes para los países y áreas que ya experimentan graves impactos del cambio climático. Desafortunadamente, estos son a menudo los países y comunidades que menos han contribuido a las causas del cambio climático y también tienen menos recursos para adaptarse a los impactos. Esto a menudo incluye a los países llamados en vías de desarrollo. Esto incluye a los pueblos indígenas que pueden vivir estrechamente y estar culturalmente conectados con los ecosistemas terrestres.